Hay algunos puntos en el final del capítulo 9 de Zacarías que creo que merece la pena considerar. Quedaron por terminar los últimos 7 versículos. Desde el 10, al 17. Algunos los pasaré por encima, pero voy a hacer una pequeña parada en otros donde creo que merece la pena meditar delante del Señor. El versículo 10 está dando profecía y promesa que tiene que ver para el reino, para el reinado milenial. Dice que de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén. Es decir, Efraín, ya sabéis que como nación deja de existir. Cuando se menciona Efraín, en buena parte tiene que ver con los gentiles. Se mezclan con los gentiles y no son nación. Pero ellos no van a depender de su fuerza, no van a depender de poderío militar ni de recursos propios. Ellos van a hablar paz a las naciones simplemente porque el Señor los pondrá. ¿A qué me refiero con esto? Que en el reinado milenial, todos los que estemos reinando con Cristo, una de las funciones que vamos a tener es enseñar paz a las naciones. Esto puede parecer palabras bonitas tipo poesía, pero el sentido es mucho más completo. No es decir a la gente que te vaya bonito y todo está bien. Ya sabéis que la palabra paz en hebreo es shalom, que nos sonará, y significa estar en armonía y en equilibrio con Dios, con el prójimo y con uno mismo, a todos los niveles del ser humano. Por lo tanto, hermanos, cuando pensemos en el reino donde el Señor Jesús va a gobernar, junto con sus hijos, con su pueblo, una de las funciones que se va a tener es enseñar la sabiduría de Dios a las naciones para que las personas puedan vivir con la máxima realización que los seres humanos puedan vivir. Con la justicia de Dios habrá justicia social. Se tratará bien al prójimo. Habrá comunión con Dios. No será necesaria la fe en la misma manera que ahora, porque el Señor Jesús gobernará. Pero también habrá oportunidad que a través de la instrucción divina, a través de la enseñanza a los pueblos, pues las personas también alcancen un equilibrio con ellos mismos. Esto que estoy diciendo ahora, hermanos, que puede parecer extraño, es lo que buscan las personas cuando van a un psicólogo, cuando van a un psiquiatra, cuando van a un abogado, generalmente es porque consideran que le falta justicia en algo. Cuando la gente vota a gobernantes es porque les han prometido que todo va a estar bien si ellos mandan. Es decir, el anhelo del ser humano, de una u otra forma, es de este tipo de paz. De la paz bíblica, que es mucho más completa que la paz del mundo, que es simplemente ausencia de conflicto. Por lo tanto, hermanos, una promesa para el reino es que los que estemos en el reino con el Señor Jesucristo, entre otras cosas, habrá funciones de enseñanza a vivir según la voluntad de Dios a las naciones. Y esto traerá bendición a las naciones. Y esto traerá realización. Y el Señor Jesús va a demostrar que viviendo según la voluntad de Dios los seres humanos, aún con un cuerpo como este, aún con un sol como el que tenemos, con una naturaleza como esta, si todo se sujeta a la voluntad de Dios, la creación, la sociedad y todo entra en un equilibrio perfecto. Porque Dios lo creó y Dios sabe cómo funcionan todas las cosas. El versículo 11 dice, y tú también, aquí vuelve a hablarle a Jerusalén, a Judá, a los judíos, por la sangre de tu pacto serás salva. Hermano, esto es interesante. Cuando esto se escribió, el Señor Jesús todavía no había venido en carne. Lo único que puede salvar a cualquier ser humano, sea judío, sea gentil, es el pacto en la sangre de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo,
Es la sangre de Cristo lo único que puede salvar. Ya sabemos que el Cordero fue preparado antes de la fundación del mundo. Quienes han tenido fe en Dios, incluso antes de que Cristo viniera en medio de la historia de los hombres, esas personas serán salvas por fe. Noé, salvación por fe. Abraham, salvación por fe. El rey David, salvación por fe. Todavía hay gente que dice que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley. Pero ¿quién puede? ¿Quién puede? Y que cuando ya vino Cristo, ahora es por fe. No, hermano, siempre fue por fe. Desde el momento en que el hombre cayó y Dios empezó a preguntar, Adán, ¿dónde estás? Ya Dios tuvo que buscar al hombre para que se acercara a él, porque el hombre, por sus propios medios, es imposible. Por lo tanto, la salvación que hay prometida, para quien sea, antes o después, es siempre por el pacto del Señor Jesús. El sistema sacrificial del antiguo orden sacerdotal no salvaba. No era una limpieza de pecados. Los pecados quedaban por fe, haciendo eso, quedaban cubiertos. Es un tipo de expiación donde Dios cubre los pecados hasta que viene el verdadero perdón de pecados, que es en la sangre de Jesucristo. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. No un cordero que un hombre pueda apacentar porque tenga rebaños. Todo eso era fe hasta que se mostrara la salvación perfecta en el Señor Jesús. Y ahora viene algo, hermanos, que quiero subrayar. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. El agua muchas veces en las Escrituras simboliza la palabra. Cuando digo la palabra, hermanos, no me refiero a la palabra de Dios como letra muerta. La palabra de Dios con el Espíritu es vida. La palabra de Dios por medio del Espíritu puede vivificar corazones, puede edificar, cambiar vidas. Es poderosa. El Señor tiene que sacar, a veces a nosotros mismos, a veces a otras personas, de cisternas donde no hay agua. Como aquí hay gente joven, las cisternas eran una especie de depósitos como si fueran aljibes de agua, pero que normalmente estaban bajo tierra. Así se aprovechaba aguas fluviales o de distinto tipo para que quedaran ahí recogidas y utilizarla cuando hiciera falta. Hermano, ¿cuántas cisternas religiosas se han hecho que no retienen agua? ¿Cuántas personas tienen hambre y sed de la palabra y se les da teología humana? ¿Cuántas personas tienen hambre y sed de Dios y se les da religiosidad? Cualquier cosa que construyamos, hermanos, si no retiene la palabra de Dios, no vale. Cualquier cosa que hagamos, si no abunda en palabra de Dios, no calma la sed de nadie, ni la nuestra siquiera. Solamente la palabra de Dios, hermano. Lo que voy a decir, sabe el Señor que es rigurosamente cierto. Un profesor de seminarios teológicos evangélicos ha sido profesor en muchos de ellos. Y además un hombre que conoce bastante bien la palabra. Me dijo, Efraín, no sé qué está pasando, pero que en muchos seminarios hoy día se estudia psicología pastoral, historia de la Iglesia, historia del pensamiento cristiano, geografía bíblica, cosas de ese tipo. Dice, te tiras unos pocos de años estudiando y a la hora de ver Biblia, no todos los seminarios son así, gracias al Señor. Dice, pero luego es una asignatura que a lo mejor se llama Antiguo Testamento, otra Nuevo Testamento, y eso es toda la Biblia que se ve en un seminario. Hermano, no podemos sustituir la palabra de Dios absolutamente por nada. No podemos construir cosas que dejen la palabra de Dios fuera. No podemos dar predicaciones donde como excusa leo un versículo o dos,
Ya he cumplido con Biblia y ahora voy a ponerme a dar un pensamiento, a especular, a daros un pensamiento bonito. Eso es, y permitidme utilizar esta expresión, matar a la gente de sed. Un pensamiento bonito mío, cuando tú estés en problemas, no te va a sacar. No vas a aguantar. No vas a tener paciencia. No vas a soportar. Pero la palabra de Dios sí te puede hacer permanecer. Que nada sustituya a la palabra de Dios y le ruego al Señor que no permita que construyamos cosas como para el Señor, pero que al final no retenga agua. Lo único que puede purificar la iglesia para que esté preparada como esposa para el Cordero es el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5. La palabra es fundamental, hermanos. ¿Qué pasa cuando se construyen cisternas que no retienen agua? Cuando hacemos cosas artificiales, religiosas, pseudo-espirituales, pseudo-bíblicas, pero luego no hay Biblia, no hay palabra de Dios. Dice el versículo 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Por qué prisioneros de esperanza? Porque cuando tú buscas una cisterna donde no hay agua, tienes la esperanza de que el agua llegue allí. Recuerdo haber oído a un hombre que quería estudiar bien el Antiguo Testamento. Dice, ¿quién conoce mejor el Antiguo Testamento que los judíos? Y se fue a Israel, se fue a Jerusalén y se matriculó en una escuela donde estudian los ortodoxos, estos que veis con los tirabuzones, con los gorros, que son muy pintorescos. Toda su cosa es, esta gente tiene que conocer el Antiguo Testamento que no vea. Dice, y el primer año me dieron un libro de un sabio suyo, de otro, por aquí, por allá, tal, fábula, no sé cuánto, no sé qué. Siguiente año, igual. Cuando llevaba 2 o 3 años, recuerdo que digo, oye, ¿cuándo vamos a empezar a ver el Antiguo Testamento? No, eso hay que estar muchos años con los libros de nuestros sabios y al final, entonces a lo mejor estarás preparado para estudiar la Biblia. ¿Y esto es cosa solamente de judíos ortodoxos, hermano? La palabra de Dios es para todos los hijos de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no puedo tener a la gente muerta de hambre de palabra de Dios porque es solo para teólogos, solo para pastores, solo para eruditos. No, hermanos, la palabra es para todos. Cada uno tomará según su necesidad, según su capacidad de digerir. Hay distintos platos, pero la palabra de Dios es para todo, hermano. Esa es nuestra responsabilidad, porque es la única manera de estar preparados para su venida. Le necesitamos. Si estás prisionero de esperanza, la palabra de Dios es lo único. Este hombre tenía esperanza que iba a aprender Biblia, iba a descubrir misterios de la Biblia en esta escuela ortodoxa. Y no lo descubrió. El versículo 13 es el último donde hago una pequeña parada. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco. Es decir, Judá, los judíos, como un arco. E hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión. Si tú tienes un arco y una flecha y lo utilizas, ¿qué llega más lejos? ¿La flecha o el arco? No coges el arco, ¿no? En una guerra y lo tiras así. Hermanos, los primeros discípulos de Cristo, y estamos viendo Hechos de los Apóstoles y lo estamos viendo, eran judíos. Los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, la salvación viene de los judíos, y allí comenzó. Pero el evangelio que comenzó con Judá, como arco allí, pues decimos, los judíos rechazaron a Cristo. Bueno, todos no. Los primeros creyentes eran judíos. Cornelio lo hemos estado viendo. Lo que ocurre con Cornelio estamos hablando de prácticamente 10 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, el evangelio de ser discípulos de Cristo fue llegando a las naciones. Vuelvo a decir, Efraín,
que fue dispersado, fue devorado entre las naciones, tiene que ver con los gentiles. La flecha que se ha lanzado a todas las naciones tiene que ver con los gentiles. Los gentiles han llevado el evangelio del reino, lo siguen llevando a todas las naciones del mundo. Hay misiones, hay creyentes, sí, a veces en distintos movimientos, denominaciones y cosas, pero lo cierto es que el evangelio se ha predicado en casi todas las naciones de la tierra. Ha sido como una flecha. Comenzó allí, pero se ha llevado hasta casi todo el mundo. Pero hay un detalle aquí que me encanta, hermanos. ¿Contra quién? Contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Cómo que contra Grecia? ¿Recordáis cuando hemos estado viendo Daniel? Cuando hablamos del Imperio Griego, el Imperio Griego tenía una cosa especial. No solamente procuraba ganar militarmente. Su forma de conquistar era establecer su cultura, sus hábitos de vida, su modo de pensamiento a través del entretenimiento, de la cultura, de las artes. No era solamente una conquista militar, era una colonización de las conciencias, de la mente, del interior de las personas. Dicho de otra manera, hermanos, para terminar ya, el Evangelio, el llamar a ser discípulos de Jesucristo en todas las naciones, es contra el modo de pensamiento de este mundo. Este mundo no solamente quiere tus impuestos, que los coge y bien, echa cálculos. No solamente quiere nuestros impuestos. No solamente quiere incluso falta de libertades. Y cada vez lo estamos viendo más. También quiere tu mente, tu corazón. Hermano, ser discípulos de Cristo, el Evangelio del Reino, concretado, real, es contra el pensamiento de este mundo. Por eso la palabra dice, no os conforméis a este siglo. Renovaos en vuestro entendimiento. Porque hay una batalla por el alma. Pero yo tengo la paz y tengo la garantía de que en el Señor Jesucristo, en el Espíritu y en su fortaleza, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la Iglesia. Los países occidentales que han tenido valores cristianos en su base, y especialmente si han sido protestantes, han tenido una prosperidad y una forma de funcionar que las civilizaciones que no han tenido valores cristianos han funcionado de otra manera, donde la vida ha valido menos. Por lo tanto, es bastante obvio que las bases del Evangelio, a donde han llegado, han transformado el mundo. Y ha sido un buque de contención, un muro de contención, perdón. Un muro de contención para que el pensamiento, vamos a decir, pagano y sin valores de ningún tipo, hubiera podido destruir la humanidad por completo hace ya mucho. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio es un muro de contención hacia el pensamiento diabólico que lleva a los seres humanos a autodestruirse. Tenemos un Evangelio que predicar, que vivir y que seguir defendiendo. Porque a lo mejor yo personalmente no puedo cambiar el mundo, pero ¿y la persona que trabaja conmigo? ¿Y la persona que vive al lado? ¿Y la persona con la que me encuentro? Dar testimonio a una persona, evangelizar, hermano, no es acumular números como si fueran objetivos comerciales. Es cambiar la forma de pensar y la forma de vivir de gente. El Evangelio tenemos esa responsabilidad. Quedan algunas cositas más por tocar, pero ya voy a hacer 20 minutos, he dicho que iba a ser la predicación corta y lo voy a dejar aquí. Hermano, recordemos lo siguiente, no nos hagamos cisternas rotas, que todo lo que hagamos en la congregación, en nuestra vida, sea en el Espíritu, en la palabra, y procuramos que lo que sea la palabra se retenga, porque así tendremos agua, no solo para nosotros, sino para compartir, nuestras familias, nuestros hermanos, palabra de Dios para todo aquel que la anhele. Y segundo, el Evangelio tiene una forma de pensar, un entendimiento, un modo de vivir, un modo de ver la vida.
Y hemos sido enviados como embajadores de Cristo para que esto se haga patente en medio de las naciones y en todos los lugares donde el Señor nos ponga. Bendito sea su nombre.